que el siguiente ponente va a presentar una ponencia sobre los muestreadores pasivos para monitorizar a medio plazo, y es Yolanda Soriano, que también es una investigadora de nuestro grupo. Entonces, Yolanda, pues cuando quieras. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Veis bien la presentación, no? Sí, sí, la vemos perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Yolanda, por darme la oportunidad de participar en estas cuartas jornadas de Antropocena. Y voy a comentar mi trabajo, que tiene de título Muestradores pasivos para monitorizar a medio plazo. El objetivo general de este estudio es estimar las concentraciones de los diferentes tipos de contaminantes emergentes a lo largo de una escala temporal representativa más amplia. Y como objetivos específicos estarían monitorizar la calidad de las aguas, teniendo en cuenta dos puntos del lago, la parte norte y la parte sur, y los puntos de humedales con vegetación y los canales, todos ellos dentro del Parque Natural de la Albufera. Y de esta forma poder comparar los resultados obtenidos para los diferentes grupos de contaminantes en los diferentes puntos de muestreo. Generalmente, el control de la calidad del agua se realiza analizando muestras instantáneas que no son representativas. Es decir, las muestras puntuales solamente proporcionan una instantánea de la concentración de analito en el momento de muestreo. Y es posible que no capturen con precisión la variación que tienen a lo largo del tiempo. Pero los vertidos accidentales o la liberación industrial deliberada en las aguas superficiales a veces pueden ser difíciles de captar y cuantificar adecuadamente si las muestras son puntuales, ya que, como he dicho anteriormente, no pueden ser representativos de la concentración del contaminante en el momento del muestreo. Por lo tanto, la recogida de muestras representativas es importante para poder estimar las concentraciones de los contaminantes emergentes en escalas de tiempo definidos. Para ello hemos utilizado un muestrador pasivo de polietileno microporoso basado en la acumulación in situ de analitos dentro de una fase de recepción durante una exposición en las aguas muestreadas, del cual hablaré a continuación. Como he comentado anteriormente, los muestradores pasivos se basan en la acumulación in situ de analitos dentro de una fase de recepción durante una exposición en torno a 14 y 28 días en las aguas muestreadas. Existen diferentes tipos de dispositivos para rastrear los contaminantes polares. Los POCIS, que es un tipo de muestrador integrador para compuestos orgánicos polares. Los tubos de polietileno microporoso, que han sido los que yo he utilizado en este estudio para poder evaluar con precisión la carga ambiental a corto plazo, y el muestrador orgánico para gradientes difusivos en películas delgadas. Comentar además que debido a las afinidades específicas del muestrador pasivo, es muy importante tomar una decisión adecuada para poder aplicarlo con éxito en el monitoreo de la calidad de las aguas. Es decir, que ningún muestrador pasivo va a acumular eficazmente la gama completa de contaminantes hidrófobos o hidrófilos. Por ejemplo, los muestradores pasivos de absorción se utilizan más para retener los contaminantes polares. El principio por el que se rigen es el flujo de moléculas orgánicas desde el medio que se muestrea al medio receptor, debido al gradiente de concentración que se produce entre ellas, lo que se conoce como medio de difusión de Fick. En los muestradores pasivos existe una diferencia de potencial químico entre la fase acuosa y el sorbente, que conduce al transporte de contaminantes desde la fase acuosa al material del muestrador, a través de la difusión. Los muestradores pasivos no son estrictamente sensores, sino que se trata de absorbentes que retienen los contaminantes presentes en el agua y que se colocan sumergidos durante un periodo que puede oscilar en torno a los 14 y 28 días. Una vez ya transcurrido este tiempo, se recogen y los compuestos de interés se extraen y se analizan en el laboratorio. Los muestradores pasivos, para su instalación, solamente requieren de un soporte mecánico que les permita estar sumergidos en el agua, como se muestra en las imágenes. Para el caso de los tubos de polietileno microporoso, normalmente se requiere de una cadena que sirva de soporte, que permita su sujeción a un sitio determinado y al mismo tiempo que el muestrador esté sumergido en el agua.
En la imagen de la diapositiva se muestra un ejemplo del manejo de los muestradores pasivos, donde utilizamos un bloque de hormigón al cual se amarró la cadena del metal, donde estaba sujeto con una brida el mostrador pasivo y que a su vez estaba unido a una boya, en el caso del lago, o a una garrafa de plástico en el resto de puntos. Pero lo realmente importante es que el mostrador se mantenga en el punto del muestreo, que el mostrador esté sumergido y además que no toque el fondo y que se pueda localizar fácilmente. Las imágenes que se muestran aquí simplemente son orientativas, se podría utilizar este sistema o una boya con una cadena y un peso en la parte final. En la gráfica de la izquierda, bueno, se muestra, es una imagen del lago introduciendo el bloque de hormigón con el muestrador y la boya en el lago. Y aquí en la gráfica 3, en la gráfica de la derecha, se puede ver cómo quedaría una vez introducido en el agua, quedándose la boya en la parte de la superficie para que se pueda localizar fácilmente. He centrado mi estudio en los contaminantes emergentes. Ya anteriormente mis compañeras han hablado sobre ello, así que voy a hacer una breve definición. Son compuestos orgánicos, motivo de regulación actual o futura, pero que no están regulados actualmente. Algunos de ellos pueden no ser nuevos contaminantes, sino que se han detectado gracias a la mejora de las técnicas de muestreo y las técnicas de análisis. Entre los compuestos a estudiar tenemos los PFAS, que como ya he mencionado anteriormente, son sustancias perfluoroalquiladas de elevada estabilidad química y térmica. Los PFRs, retardantes de llama organofosforados, que son considerados contaminantes emergentes porque su liberación y persistencia en el medio han demostrado que pueden tener efectos carcinogénicos. Luego fármacos y además pesticidas. En esta diapositiva voy a hablar sobre el muestreo que se llevó a cabo en el Parque Natural de la Albufera. Ya creo que todos y todas lo conocemos bien. Se trata de un humedal costero altamente eutrofizado. Se seleccionaron 12 puntos de muestreo, los cuales quedan descritos en el mapa que se presenta en la parte central de la diapositiva y en la tabla de la izquierda, recogiendo todos los entornos posibles del Parque Natural de la Albufera. Uno es la piscifactoría, que correspondería al punto 1, 4 en los Tancat, 5 en los principales canales de drenaje o las acequias en los que circula el agua de los campos agrícolas y 2 en el lago, que corresponderían al punto 11 y 12. Estos cubren 3 hábitats diferentes que, como he dicho anteriormente, son el lago, el humedal con vegetación y los canales. Y además diferentes fuentes de contaminación, productos farmacéuticos que provienen de los efluentes de las estaciones de depuración de aguas residuales y pesticidas que provienen de los efluentes agrícolas que llegan a los humedales y a los canales. Bien, en esta diapositiva comentaré el método analítico. Como mencioné anteriormente, los contaminantes orgánicos quedan atrapados o retenidos dentro del medio colector o la fase aceptora, que luego serán desorbidos y analizados en el laboratorio. En esta diapositiva se muestra el tubo Falcon, que contiene el sorbente que previamente ha retenido los contaminantes emergentes de las aguas muestreadas, con el mix de deuterados que hemos utilizado. Lo hemos dejado reposar 1 hora, luego se añaden 4 mililitros de metanol y se centrifuga a 4.500 revoluciones por minuto. Se pasa la muestra mediante una extracción en fase sólida, añadiéndole 4 mililitros de acetona y por duplicado 2 mililitros de metanol acidificado. Luego se evapora bajo una corriente suave de nitrógeno, evaporándolo hasta 1 mililitro o 25 microlitros, quedando el extracto final en los viales listo para ser inyectado en la cromatografía líquida con espectrometría de masas. Con respecto a los resultados, en esta diapositiva se puede ver el porcentaje de incidencia de los diferentes PFAS en los 12 puntos de muestreo. El porcentaje de incidencia hace referencia al porcentaje de acumulación de todos los PFAS en un determinado punto de muestreo. Por ejemplo, en el punto 1, el PFHXA, que es el ácido perfluorohexanoico, representaría en torno al 12%. Luego, el PFHPA,
que sería el ácido perfluorooctanoico, representaría en torno al 3%. Luego el PFHXS, que representaría en torno al 17% y así. En esta diapositiva, resaltar que el PFOA y el PFDA se encontraron en casi todas las muestras a concentraciones considerables, es decir, a concentraciones más elevadas que el resto de los PFAS. En esta diapositiva se muestra el porcentaje de incidencia de los diferentes fármacos, también en los 12 puntos de muestreo, resaltando el ácido salicílico y el triclosan, que se encontraron en todos los puntos de muestreo y además a concentraciones también elevadas con respecto a los demás fármacos. En esta diapositiva se muestra el porcentaje de incidencia de los diferentes plaguicidas en los 12 puntos de muestreo, resaltando la azoxicstrobina, que como también ha mencionado Yolanda anteriormente, aparece a concentraciones muy elevadas. Además, el tebuconazol también aparece prácticamente en todas las muestras y a concentraciones muy altas con respecto al resto de los plaguicidas. En esta diapositiva se muestra una comparativa del porcentaje de incidencia de los diferentes grupos de contaminantes, PFAS, fármacos y pesticidas en los 12 puntos de muestreo. Resaltar que la mayor concentración de contaminantes detectados corresponden al grupo de los plaguicidas, seguido del grupo de los fármacos y por último los PFAS. Además, resaltar también el punto 11, que correspondería al punto norte del lago, donde la concentración de fármacos es más elevada que el punto 12, que correspondería a la zona sur del lago. Y al revés sucede con los pesticidas. La concentración en el punto 11 es más bajita con respecto al punto 12, que se detectaron mayores concentraciones de pesticidas. En modo de conclusión, comentar un poco las ventajas de los muestradores pasivos con respecto a los métodos convencionales, y es que permiten estimar la concentración de un contaminante en agua durante el periodo de implementación, que como he dicho anteriormente puede oscilar en torno a los 14 y 28 días. En determinados casos, la cantidad de una sustancia acumulada por el dispositivo refleja la concentración de la fracción disuelta y la ABI más fácilmente biodisponible, y además puede preconcentrar los contaminantes hasta el análisis en el laboratorio. Y en forma de conclusión ya general, los resultados señalaron la necesidad de realizar más estudios sobre el impacto ecotoxicológico a corto y largo plazo en especies vegetales y animales. Además, comentar que existe un doble peligro ante estos contaminantes emergentes, ya que es complicada su detección y que además no existe una legislación que establezca los límites máximos permitidos. Es decir, se sabe que están ahí y que puede haber peligro, pero no hay una regulación. Por eso estamos trabajando en la elaboración de un mapa de contaminación en el que se puedan situar los puntos más negros del humedal. Y nada, y simplemente la presencia de contaminantes emergentes como plaguicidas, PFRs, PPCPs o los PFAS indican la presencia de una presión antropogénica sobre el medio ambiente. Agradecer que este proyecto ha sido financiado por el programa Antropocena o Prometeo, que ha sido subvencionado por la Generalitat Valenciana y al Ministerio de Ciencia e Innovación de España. También agradecer a todo mi equipo de investigación, a Yolanda, Eugenia y Vicente y a todas mis compañeras por colaborar en este proyecto. Muchas gracias y quedo a la espera de cualquier pregunta. Muchas gracias, Yolanda. No sé si hay alguna pregunta entre el público. ¿Podríamos hacer alguna pregunta cortita? Bueno, pues si no hay preguntas, yo voy a animar y te voy a hacer yo una, que tengo una curiosidad. Yo sé que, aparte de los muestreadores pasivos, cuando se tomaron estas muestras, también se tomaron muestras puntuales. Y te querría preguntar si has observado alguna diferencia en los contaminantes que aparecen según el tipo de muestra. Sí que los muestradores los dejamos implementados durante 14 y 28 días. Y si depende del contaminante,
las concentraciones han salido más altas a los 28 días que a los 14. Y con respecto a las muestras puntuales, sí que se observa una ligera concentración más elevada en los muestradores pasivos que en las muestras puntuales de agua. Pero claro, depende un poco pues, del tipo de contaminante, porque como se han analizado tantos, sería cuestión de estudiarlo uno por uno.